México se acaba de asegurar jugar el partido de 16avos y el de octavos de final, a la salud de mi amigo Santiago Escamilla, jugar en el Estadio Azteca en un partido, voy a dar primero paso a Mario, que Mario, es que lo hemos hecho por WhatsApp, este partido lo ha ganado el señor Javier Aguirre, a.k.a. el Vasco Aguirre, porque solo se puede entender este partido que se gane desde la banda. Hola hermano, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal a todos, chicos? Felicidades a Santi y a todos los mexicanos. Sí, desde luego, en este tipo de torneos, un entrenador como el Vasco Aguirre, curtido en 1000 batallas, con una experiencia increíble, son los que te ganan este tipo de partidos en este tipo de torneos y poco más se puede decir. Clase magistral del Vasco, moviendo al equipo a su antojo y jugando a lo que él quería, y Corea se ha visto en una tela de araña que no ha sabido salir hasta prácticamente el minuto 87, que a base de centros. Santi, leo por Twitter que dice mucha gente, México tiene mejores resultados que juego. Pues que el juego se lo queden otros. A mí dame los resultados. Enhorabuena, hermano, bienvenido. No, lo saludo. La verdad estoy muy contento. ¿Y sabes qué? Estoy emocionado con la forma en la que juega México. No en el sentido literal de que el partido emocione, porque estuvo terrible, no hubo oportunidades, ganamos por un error del portero, es un amigo, a partir de ahora el tipo cuando quiera viene aquí a México y es un héroe nacional, pero realmente se defendió muy bien. Y la razón por la cual estoy emocionado, a pesar de que el partido literalmente no fue emocionante, es que México tiene que ser realista con su nivel. Y el Vasco Aguirre entiende perfectamente que si queremos seguir avanzando, tenemos que partir de una buena defensa. No de tener el balón, no de atacar mucho, no de nada así, porque ya que después te enfrentes a mejores rivales, por ejemplo Inglaterra, que en muchos brackets es el que en teoría saldría, pues no le vas a competir a Argentina, perdón, a Inglaterra en ataque, a Argentina, Francia, a todos estos países. Pero defendiendo, los podrías de repente limitar, encontrarte un error y ganar un partido, ¿no? Entonces me gusta que plantea así el partido contra Corea y que le salga bastante bien, el tal Arrangel muy bien, no han recibido gol hasta ahora y en general por eso estoy contento. Varios cambios. De hecho, bueno, quiero decir una cosa. Eh, México me ha gustado mucho cómo ha defendido en general, en lo coral, pero sobre todo el partido de Edson Álvarez, más allá de la que ha salvado debajo de. Yo no sé si era fuera de juego, si no era fuera. Yo no tengo. Creo que no, pero no lo sé, no lo tengo a ciencia cierta. Bueno, la manera de no preocuparte es sacándola como la ha sacado. El partido de Edson Álvarez, bueno, pues quizás haya sido el mejor jugador de México del partido. Pero tres cambios, ¿no? Respecto al primer partido contra Sudáfrica, con la incorporación de Sánchez en el lateral derecho, la incorporación de Romo, de Luis Romo, el autor del gol. Y sobre todo me gusta que el Vasco Aguirre haya hecho esto porque, joder, es verdad que en Sudáfrica, que bueno, todo lo que tú quieras. Pero no te casas con un. O sea, creo que en estos mundiales no te tienes que casar con una idea de juego, con un estilo de juego, con los jugadores. Te tienes que casar con la capacidad de adaptarte a lo que tienes enfrente. Y eso es lo que mejor creo que ha hecho hoy el Vasco Aguirre. No, Sí, completamente de acuerdo. yo también. Dale, Mario. Sí, yo creo que el Vasco Aguirre ha planteado un partido desde el principio, sabía que estos partidos se ganan sufriendo. Como bien dice Santi, no hay que ser Brasil del 70 cuando no tienes los mimbres para ser Brasil del 70, hay que saber a lo que juegas y sobre todo, esto es un deporte que no se juega a jugar bonito, se juega a ganar y es lo que ha demostrado México hoy. Ha sacado a Sánchez para ser más duros atrás, con menos vuelo arriba, para dejar a Alvarado más suelto. Ha sacado a Romo quitando a Fidalgo, sabía que perdía finura en el balón, que ganaba menos posesión, pero ganaba un tío que se iba a dejar la vida corriendo en el campo detrás del triángulo que tenemos ahí con Inbeom, con Sun Yue, Kang Lee y Jae-sung. Y a partir de ahí, Corea se ha visto muy limitada. Son no encontraba el balón arriba, estaba totalmente desaparecido. Y a partir de ahí México se ha hecho grande. No le han creado prácticamente ninguna oportunidad hasta el final del partido, en el que el Tana Rangel ha hecho un partido primoroso, ha hecho una parada escandalosa y el Doble partido parada, de sí. sí, y el partido de Edson Álvarez atrás, gestionando la defensa en salida de balón, vigilando mucho a Vázquez cuando tenía algún pequeño problema con Son. La verdad es que ha sido muy, muy bueno. Y yo creo que esta versión de México lo que ha sido es solvente. Una selección dura, una selección bien plantada y una selección al que meterle manos está siendo muy, muy complicado. Santi. A mí me gusta la forma en la que plantea diferenciado también, justo lo que ustedes resaltaban, dependiendo del rival, pero hablando también del aspecto defensivo, ¿no? Porque en el primer juego, ¿qué hicieron?
la presión alta de México fue lo que me llamó la atención. El primer gol es porque Eric Lira estaba en la media luna presionando y robando el balón, y a partir de ahí, pues ya estabas en una situación donde recuperas la posesión, puedes anotar un gol porque estás en el área casi, casi, ¿no? En este partido no hubo presión alta. Se echaron hacia atrás y dijeron, vas a venir y nos vas a tener que desarmar con pases. Y nos vas a tener que desarmar de alguna forma con una jugada individual, con Kang In Lee quitándose a tres y metiéndola en el ángulo o algo así. Y si no, no vas a ganar el partido y no nos vas a anotar. Pero no vamos a ceder espacios atrás porque entendieron que este equipo tiene mucha más capacidad de pegar. Entonces hay que respetarlo también desde el planteamiento. Y a Sudáfrica la verdad es que no tanto. Entonces me gusta ver esa diferencia, y el Vasco, creo que por eso decían ustedes también, esta es toda del Vasco, ¿no? Porque desde ahí empezó a hacer las cosas bastante, bastante bien. La pregunta a futuro va a ser qué tanto alteras, entendiendo que contra Chequia, pues ya pase lo que pase, tienes el liderato asegurado, Asegurado. Ujú. pero en la siguiente fase, ¿qué va a pasar? Regresa Montes, lo vas a utilizar él en la central, dejas a Álvarez, que realmente jugó muy bien, estoy de acuerdo con ustedes. Van a ser dudas interesantes, pero al menos ahora funcionó. Sí, yo creo que, a ver, esta victoria yo creo que es del Vasco sobre todo porque ha ganado el partido desde la pizarra, desde que ha salido. Si vamos un poco a leer el partido desde el inicio, los primeros 25 minutos de México hasta el cooling break, hasta el parón por hidratación, han sido totalmente dominantes, tanto en posesión, sin dejar salir a Corea. Corea no encontraba ningún espacio porque entre Lira y Romo estaban destrozando al medio campo. Kang In Lee no ha visto un partido, Lillo es un tampoco, Son está muy aislado arriba. Entonces el Vasco lo que ha hecho es una tela de araña para que no pasaran de 3/4 de su campo, y a partir de ahí Corea se ha visto totalmente inoperante. A partir del parón de hidratación sí que es verdad, después del remate de cabeza de Quiñones, que está a punto de meter gol, ahí el partido cambia un poco. Corea hace algunos ajustes, mete a Son en banda izquierda, Lee Jae-sung pasa al 9 y a partir de ahí empiezan a encontrar un poquito fórmulas para hacer daño a México. Le ha venido bien el descanso a México, ha vuelto a salir bien plantado otra vez sin conceder, se ha encontrado con el error del portero de Corea, y a partir de ahí Aguirre ha visto que tenía que dar refresco a algunos jugadores y sobre todo ha dicho, el partido no se va a perder, nosotros no lo perdemos, si nos lo quieren ganar ellos, que nos lo ganen, y a partir de ahí se ha hecho enorme la figura de Rangel. Tener un portero de élite para México como lo vuelve a tener ahora con un Rangel joven que pinta que se va a ir a Europa después del Mundial, es muy, muy importante porque estás teniendo grandes mimbres ya para volver a ver una gran selección mexicana más potente de la que imaginábamos antes de este Mundial. 2 goles en los últimos 10 partidos para el tal Arrangel. Le ha Fíjate. ido bien. Y es curioso porque creo que en los primeros 3 recibió 10, si no me equivoco, y era muy cuestionado. Realmente era muy cuestionado. Una de las grandes dudas de México de cara a este Mundial era, ¿volvemos a usar Ochoa, neta, después de que descendió en Chipre? Por favor, hay que ser realistas, ¿no? Es la mejor opción, y sale el tal Arrangel y realmente levanta la mano, ¿no? La otra alternativa era Malagón, el portero del América, pero él tuvo el último año tan desastroso como se puede, además se rompe, entonces ya ni siquiera terminó siendo opción, pero al menos en ese aspecto sí responde el portero. Y bueno, para nosotros esto definitivamente es una celebración, ver al machín Edson Álvarez en un nivel tan alto como el que mostró en este partido es algo que emociona porque era uno de nuestros estandartes, pero parece que perdió la brújula un poquito de cara al Mundial, y ahora aparece y responde en el momento importante, que es lo que realmente lo separa del resto de los jugadores, ¿no? Suele crecerse en estas situaciones. Yo al principio la verdad es que cuestioné que no saliera Fidalgo, que Obed Vargas no lo utilizara un poquito más, pero funcionó. Entonces, miren, yo ya no vuelvo a cuestionar al Vasco. Él sabe lo que hace. La vida es hermosa. Hay que celebrar, hay que estar Sí felices que sí. porque todo está bien. Sí, Sí que sí. yo creo, como bien decía Hitor al principio también del partido, el Vasco ve claramente que Fidalgo es un jugador que no se puede sacrificar por el resto del equipo, que no tiene tantos metros. Sin embargo, Romo, eso es una piedra, eso es chocarte contra cemento, y ha decidido que Corea se iba a chocar con él. Entonces, a partir de ahí, desde ahí también se entienden todos los cambios del Vasco. Vega no ha visto el campo, Mora no ha visto el campo, Fidalgo no ha visto el campo. Son jugadores que
Por debido a cierto, su naturaleza, que lo acaban de confirmar, Luis Romo, hombre del partido. Le han dado el claro, premio de hombre del partido. Con el sí, gol. claro, es bastante importante dárselo al único que mete un gol. Y luego también muy importante en contexto México, yo creo, recuperar a Santi Jiménez, que venía con muchas dudas, molestias musculares, tener a un jugador que te pueda dar 30 o 40 minutos de recambio para Santi Jiménez en partidos venideros, a Raúl Jiménez, perdón, es muy importante porque además es un jugador de mucho nivel. Y volviendo a lo que decía antes Santi, para las eliminatorias, sobre todo, porque el partido de Chequia es un poquito más intrascendente y yo creo que de hecho el Vasco Aguirre rotará mucho para que todos tengan su oportunidad en el Mundial. Yo creo que de cara a las eliminatorias se va a adaptar sobre todo al rival que tenga enfrente, porque el Vasco siempre lo ha hecho históricamente, pero es bastante probable, yo creo, que Edson Álvarez pase al medio campo. Y no sé incluso si Romo se mantenga con Lira y jueguen los tres, Álvarez, Romo y Lira, sacrificando a Gutiérrez o incluso metiéndolo un poquito más adelante y quitando a Alvarado. Dependiendo de la entidad del rival, yo creo que se adaptará. Pero yo creo que Montes volverá al centro de la zaga seguro porque es el mejor defensa que tiene México. Y Álvarez le encontrará cómodo. No sé si Romo, no sé si será Álvarez, sacrificado a Gutiérrez, pero yo creo que por ahí se entiende cómo va a trabajar México. Y a partir de ahí yo creo que México puede estar contenta y puede estar muy confiada. El cruce debería ser contra un segundo o un mal tercero, y a partir de ahí México yo creo que tiene muchas posibilidades de verse en octavos de final. Y luego ahí el cruce te va a marcar un poquito tu destino en el Mundial. Yo sobre todo lo que saco también la conclusión es que son 2 partidos y con lo raro que está este Mundial, lo raro que están estando muchos partidos de la primera jornada, son 2 partidos con puerta cero. Sí. Y eso, aparte de que te garantiza la clasificación y tal, lo importante que es a nivel moral, mental, motivación, de decir, somos un equipo ahora mismo imbatido. Que no habremos jugado bien. Es que, ¿qué más da jugar bien? Si yo lo que quiero es que mi equipo gane todos los partidos 1-0. Pero ¿qué es jugar bien, no? Claro, porque eso creo que muchos asociamos jugar bien con tener el balón, ser vistoso, generar muchas oportunidades, y eso definitivamente no lo ha hecho México, no lo cuestiono, pero están defendiendo bien. Pero que es que no hace falta, o sea, pero es que jugar bien es subjetivo. Lo que para jugar bien para una persona, o sea, para el Vasco Aguirre lo que es jugar bien no es lo mismo que para Pep Guardiola. Es lo único que tenemos que tener claro. No, y porque el Vasco tenía la clase de equipos que tenía y Guardiola la clase de equipos que tenía. Claro. Y porque esto se trata de ganar. O sea, hay que jugar bien, bueno, hay que ganar. Y a partir de ganar, pues es fundamental jugar mejor o peor. Pero México, siendo sinceros, tiene jugadores para jugar el balón o para jugar bien. Sí, bueno, tienes a Fidalgo, tienes a Mora, Gutiérrez puede estar en esa conversación, pero es que realmente trenzar pases no es ni el estilo de juego de México de característico y clásico, y tampoco es un estilo de juego que realmente sea especialmente bonito. Tienes a Quiñones, que es un puñal por banda izquierda cuando quieres sobre todo, y una vez ganes cadencia con las victorias, puedes empezar a desarrollar un juego más vertical, pero aquí de esto se trata de ser duros, ganar, pasar rondas y oye, y si me planto en semis de un mundial, ¿quién me va a quitar la ilusión? O en cuartos de un mundial. Y con la salida de Chino Huerta luego, que lleva sin jugar no sé cuánto tiempo. Esa sí no la terminé de entender. Lo del Chino Huerta y Brian Gutiérrez, ahí sí digo, mira, le están saliendo los resultados al Vasco, entonces no lo quiero cuestionar. Sí. Pero ¿por qué están jugando ellos por qué está jugando el Chino y no está jugando Gil Mora, no? Cosas que no terminas de entender, pero bueno, le está funcionando. Yo solo quiero poner en contexto una cosa, porque de repente los mexicanos le exigimos a la selección más de lo que históricamente nos ha dado. Y no sé ustedes, pero a mí me gusta ver al pasado para entender qué nos depara el futuro, porque muchas veces esto es cíclico y además nos ayuda también a entender cuáles son expectativas realistas, basado en lo que podemos o no conseguir. México solo ha ganado más de 2 partidos una vez en su historia en un mundial. Una vez. Y ya. Esto ya es una de las mejores participaciones en la historia, sin importar qué pase. Entiendo que tenemos expectativas más altas, vamos a querer que sigan avanzando. México no está acostumbrado a ganar muchos partidos en un mundial. No en una misma edición. Quizás acumulamos a lo largo de muchas ediciones, pero no es normal esto. Solamente en el 86, la última vez que fuimos sede mundialista, conseguimos ganar 3 partidos, ¿no? Entonces es importante mantener eso en perspectiva cuando exigimos lo que exigimos como aficionados. Y también yo soy escéptico, ¿no? Al principio,
Pero si se dan los resultados, hay que celebrar, carajo, hay que celebrar. La vida es muy difícil, no sabes qué va a pasar y acabas de ganar 2 partidos en un mundial, algo que no pasa. El mundial pasado nos quedamos en octavos de final, también el anterior, siempre nos quedamos ahí. Siempre ganamos 1 o 2 partidos y el resto del tiempo ahí andamos tropezando. Está bien y la coincidencia, Santi, de que las dos mejores, como tú dices, el Mundial de este año y el de México 86, las dos han tenido a Javier Aguirre partícipe de esos mundiales, uno como centrocampista y el otro como entrenador. No es casualidad, desde luego. No, desde luego que no. Y como decía Santi, yo creo que la explicación de Brian Gutiérrez se puede entender un poquito más porque no está siendo un gran jugador, el mejor jugador de México, digamos, pero creo que está solucionando bastante bien la papeleta en 3 cuartos de campo cuando el equipo le pide un poquito más. No me está pareciendo que termine de estar fino, pero sí que está muy voluntarioso y desde ahí se entiende que juegue él y no Fidalgo o Mora, sobre todo Mora por la inexperiencia. Aguirre es un entrenador que no se casa ni con niños ni con gente que no corre. Entonces, a partir de ahí, Fidalgo y Mora pueden tener sus oportunidades del banquillo o en contextos muy determinados, pero es complicado. Lo del Chino Huerta yo creo que se debe un poquito más al esfuerzo que ha hecho el Chino Huerta por volver. Llevaba sin jugar desde mitad de 2025, sí. Eso es, le ha dado la oportunidad y sobre todo porque el Chino Huerta te puede bajar una nevera en cualquier momento y ha dicho, ya que nos vamos a meter atrás, podemos sufrir el juego aéreo, vamos a ver si lo sacamos y a ver qué hacemos por ahí. Pero bueno, yo creo que México tiene que estar contenta de su participación en este Mundial, tiene que estar confiada y sobre todo tiene que seguir estando ilusionada. El Vasco Aguirre yo creo que entró y empezó estando, como bien dice Santi, en los primeros partidos un poco cuestionado por el estilo de juego, los resultados, pero desde el quinto o sexto partido hasta hoy yo creo que nadie duda de él y esta selección pinta muy muy bien, como dijimos al principio del Mundial, y nos está dando la razón, gracias a Dios, en los 2 primeros partidos. Éramos más optimistas los que no somos de México que los propios... 100%, eso me he dado cuenta escuchando distintos espacios, lo que ustedes cuando tuvimos la conversación que me decían como, oye, no está siendo muy negativo, ¿qué pasó? En todo momento como que sentía que me decían, tranquilo, te estás ahogando en un vaso de agua, ¿no? Pero así somos los mexicanos, la verdad es que así somos un poco los mexicanos con la selección. Siempre nos decepcionan y además encuentran formas creativas de decepcionarnos. Entonces terminamos como que un poco ahí. Nunca sabes cómo va a llegar, pero llega. Entonces, ¿Cuál va a ser el siguiente? ¿Cuál será la próxima? Cuando ya piensas que ya te han decepcionado de todas las maneras, ¿cuál será la nueva, ¿no? De qué me decepcionarán. ¿Qué ocurrirá que no tengo en el currículum para que me decepcionen? Exactamente, y es que se las puedo decir así de memoria todas las que he vivido, ¿no? Desde el cabezazo de Rafa Márquez a Kobe Jones en 2002 para que lo expulsaran contra Estados Unidos. No puedo creer que nos eliminó Estados Unidos en ese mundial. Luego las de Argentina, el golazo de Maxi Rodríguez que nos anotó, el error en el fuera de lugar que no marcaron y luego mostraron en las pantallas y todos los mexicanos diciendo es clarísimo el fuera de lugar, y mientras estaban diciendo eso se equivoca Osorio, regala el balón, nos meten el gol. Luego lo de Países Bajos, esa fue la que yo creo que más nos dolió a todos los mexicanos porque esa generación era muy buena con Giovanni Dos Santos, la forma en la que le compitieron a ese equipo, en fin, esta selección en general siempre encuentra una forma de decepcionarnos, pero esta versión a mí me da un poco más de esperanza de ser sostenible porque entienden a lo que juegan y no pretenden ser más, ¿no? Eso que mencionaba Mario me parece muy importante. Eligió a Brian Gutiérrez porque es voluntarioso y esa palabra me parece que es clave, la elegiste muy bien, porque también, por ejemplo, Alvarado es exactamente eso. Es un jugador que va a correr todo el partido y va a estar todo el tiempo presionando y todo el tiempo detrás del balón y quizás cuando lo tiene de repente va a resolver, de repente la va a perder y se pierde, pero es un jugador que te va a aportar lo que necesitas para mantener el orden en defensa. Y si de repente el otro lateral Sánchez se va, porque es ese tipo de lateral, él se quedaba ahí y estaba jugando casi como lateral cuando en su club es es extremo casi, ¿no? Un jugador más de ataque que de defensa. Pero el Vasco le está pidiendo que defiende y está jugando, aunque en teoría hay mejores jugadores por adelante de él. Y lo mismo, por ejemplo, con Eric Lira, que es un perro en la presión y que no lo puedes pasar, y hoy estaba con Kang In Lee. Al final del medio tiempo ya Kang In Lee estaba así, ay, ya, cállate, güey, cállate. Lo sacó del partido y Kang In Lee no fue un factor, ¿no?
Y creo que ahí es donde el Vasco Aguirre y en general la forma en la que están planteando este torneo, a mí me está convenciendo poco a poco, porque esa es la forma en la que tiene que jugar México. De repente queremos pretender ser un poquito más de lo que realmente somos. Pero si defiendes bien, de ahí este equipo puede hacer las cosas bastante bien, con Quiñones en el contragolpe, con Jiménez también de repente definiendo las que tenga, y el próximo partido te da la oportunidad de ver si recuperas a Jiménez, de ver si de repente Gil Mora se puede levantar, Obed Vargas se puede levantar, algunos de los jugadores secundarios, Alexis Vega, por ejemplo, por aquí pueden ver el libro que tengo del Toluca, acaban de ser bicampeones, ya no son bicampeones defensores, pero Alexis Vega fue un jugador fundamental para ese bicampeonato. Lamentablemente se rompe la rodilla, el ligamento anterior cruzado, y no llegó a buen nivel. Pero quizás si lo recuperas y agarra confianza, puede ser un jugador que aporte, y ahí sí este equipo está para emocionar un poquito, por lo menos llegar a octavos, cuartos de final, y para mí eso ya sería una participación muy, muy exitosa. Mario, Sí. remata la faena. Sí, yo creo que como bien dice Santi, el tercer partido tiene que servir de probaturas para todo lo que es el equipo de México y para intentar recuperar algún futbolista para la causa y sobre todo darle minutos a Mora también. Vega a mí me parece importantísimo porque lo más normal es que en octavos o cuartos incluso México se enfrente a una selección potente, necesite correr mucho al principio y en la segunda parte intentar ir con todo a por lo que sea para rematar un partido. Y a partir de ahí el contexto de Vega es el jugador más vertical que tiene México probablemente, siempre busca ir hacia adelante y buscar el pase filtrado. A partir de ahí se puede entender muchas cosas. Nada, México tiene que disfrutar de este momento, tiene una buena generación, tiene un grandísimo entrenador que creo que es lo que marca la diferencia y que sobre todo es lo que marca la diferencia con otros contextos que ha tenido México. Ha tenido grandísimos jugadores en diferentes generaciones, pero le ha costado mucho crear un contexto determinado de 5, 6, 7, 8 jugadores a la vez. Ahora lo tiene, yo creo, y sobre todo tiene un gran entrenador, disfrutar, y el tercer partido, sobre todo, a ver qué consigue sacar. Correcto. Enhorabuena a todos nuestros amigos y seguidores mexicanos, que cada vez sois más. Enhorabuena, que disfrutéis de estos momentos, porque luego esto se espera, son 4 años, es muy largo, y son felicidades muy cortitas para todo lo que estamos esperando. Enhorabuena, y nos veremos, bueno, nos veremos en el partido contra República Checa, pero sobre todo en el partido de 16avos contra no se sabe, pero en el Estadio Azteca. Mario, gracias por estar, amigo mío. Gracias, chicos. Santi, enhorabuena de nuevo, hermano. Disfruta de la noche en México. No, gracias a ustedes. Que seáis muy felices como siempre. Dejamos un like, suscribíos. Nos vemos en la siguiente. Chao a todos.